nosotros sabemos que en la noche del Seder hay 4 preguntas principales, las que decimos al principio de la Agadá, y lo que vamos a tratar el día de hoy es de responder esas 4 preguntas. Las 4 preguntas son: ¿por qué todas las noches comemos hametz o matzá y esta noche especialmente nada más se come matzá? O sea, ¿cuál es el motivo que tenemos que comer matzá en Pesaj? La segunda pregunta: todas las noches podemos comer cualquier verdura y la noche de Pesaj comemos maror, o sea, lechuga para los sefaradim o grein para los ashkenazim, pero se come una cantidad de lechuga, lo que no es en los demás días del año. ¿Qué tiene de especial? Tercera pregunta es: ¿por qué todas las fiestas, todos los días tomamos tanto sentados, tanto reclinados? Y ahorita tenemos una obligación de tomar reclinado. La cuarta pregunta es: ¿por qué todo el año no tenemos que remojar las cosas? Y esta vez tenemos que remojar 2 veces. Nosotros remojamos el carpaz, o sea, el apio, con agua y sal, y después remojamos el maror, la lechuga, con jaroset. ¿Por qué tiene que ser así? Vamos a ir poco a poco para explicar cada una de estas preguntas. ¿Por qué se come matzá? Aparentemente hay una contradicción. En la Agadá de Pesaj, al principio decimos ha-lachmania, este es un pan de pobres. Explícanos, Jamín, ¿por qué es pan de pobres? Porque en Mitzrayim comían este pan. ¿Y por qué en Mitzrayim comían este pan? ¿Por qué en Egipto les daban a los judíos de comer este pan que es pan de pobre? Hay 2 o 3 explicaciones sobre eso. Una explicación es, explica el Eben Ezra, un jajam que vivió hace más de 800 años. Dice él que él una vez fue a India y vio que también comían matzá. Y empezó a checar por qué comen matzá y le dijeron porque la matzá tarda en digerir. Y ahí fue cuando entendió por qué en Mitzrayim, en Egipto, le daban a los Yehudim matzá. ¿Por qué? Porque como necesitaban que trabajen mucho, tenían que darles algo de comer que no digiera rápido para que puedan trabajar más tiempo. Otra explicación, dice el Seforno, que los Yehudim tenían que trabajar mucho tiempo en Mitzrayim. Todo el tiempo posible tenían que trabajar. Cuando tenían que comer los Yehudim les daban muy poquito tiempo para comer. Vamos a decir que les daban 10 minutos para comer, pero tenían que en esos 10 minutos hacer el pan y también comérselo. Por eso no podían esperarse a que el pan fermente, porque si esperaban a que el pan fermente ya tenían que salir a regresar a trabajar. Entonces lo apresurado, lo rápido que tenían que hacerlo para poder comer, los obligaba a tener que comer matzá. Una tercera explicación es porque cuando una persona come matzá, siente humildad. Porque el hametz representa a lo ostentoso, a lo inflado. La matzá representa la humildad. Entonces, no quiere decir que comían en Mitzrayim el pan, la matzá. En Mitzrayim puede ser que no comían matzá. Pero lo que sí es, ¿por qué se llama pan de pobre? Porque eso representa la humildad, que una persona tiene que sentirse humilde, no sentir ostentoso, no presumir. Esa es la primera explicación por la cual comemos nosotros matzá el día de Pesaj. Pero, en realidad la Torah nos dice otra explicación y lo decimos al final de la Agadá. Matzá zo she'anu ochlim al shuma. ¿Por qué nosotros comemos la matzá? Dice al shum shelo yispik betzekam shel avotenu leachmitz. Porque no alcanzó a fermentar el pan hasta que nos corrieron los mitzrim, cuando ya después que pasaron todas las plagas y se dieron cuenta que Hashem es el que dirige el mundo, se dieron cuenta que Hashem es el único y que Él se fija en cada cosa y cosa que hacemos y Él que es el que gobierna en todo y puede mandar 10 plagas. Entonces los mitzrim se dieron cuenta de eso, entonces querían sacar a los Yehudim de Mitzrayim, entonces los apresuraron para salir. Como los apresuraron para salir, no alcanzó a fermentar la matzá cuando ya les decían ya vete, ya vete, ya vete, y por lo tanto, en recuerdo a esa rapidez que tuvieron que salir, comemos matzá. Y aparentemente son 2 motivos diferentes el cual tenemos que comer la matzá. Uno es por lo que comíamos en Mitzrayim, según las 2 explicaciones que dijimos,
Y el otro es porque cuando nos estábamos saliendo de Mitzrayim, tuvimos que salir rápido y no alcanzó a fermentar la masa. Pero dicen los Jajamim algo interesante. Cuando una persona sale de Mitzrayim, cuando estábamos saliendo de Mitzrayim, nos apresuraron los Mitzrayim a salir. Y cuando estábamos en Mitzrayim, nos apresuraban para salir a trabajar. Psicológicamente, cuando la persona lo hacen hacer algo, él va a recordar esos momentos siempre para mal. Por ejemplo, si una persona Bar Minan alguna vez lo asaltaron, siempre que pasa por el lugar donde lo asaltaron se va a sentir incómodo. ¿Por qué? Porque la persona asocia lo que pasó con el lugar en donde está. Dicen que una vez vinieron una gente de India a Estados Unidos que no conocían las grabaciones, las grabadoras. Y de repente, estos indios cuando estaban en India bailaban un baile de los picos, saltaban cuando tenían picos abajo y con eso hacían un baile. Siempre que escuchaban esa música estaban encima de los picos. Cuando llegaron a Estados Unidos les pusieron una grabación de ese baile y empezaron a saltar. Sentía que les picaban los pies porque como siempre que ellos escuchaban esa música les dolían los pies. Igualmente así. Tengo una persona, un jajam que fue con su suegro a Europa y su suegro había pasado el holocausto. Y de repente estaban en un lugar y estaban formados para comprar un boleto para entrar a un museo. Y a la mitad de que estaban formados, este señor empezó a salirse y empezó a volverse loco. Empezó a gritar. ¿Por qué? Porque asoció las filas que él hacía cuando estaba en el holocausto. O sea, la persona retoma o vuelve a recordar las cosas cuando vuelven a pasar. Dice el Seforno. ¿Sabes qué es lo que quería hacer Hashem? Hashem quiso que los Yehudim no sientan que cuando los apresuran es para algo feo. Entonces, cuando los apresuraban al principio para comer matzá era algo feo. Hashem hizo que al final también los apresuren, pero ¿para qué? Para que se salgan. Para que se queden con esa idea de que si me están apresurando es para algo bonito y no para algo feo. Y por lo tanto, en el principio comían matzá y también al final se come matzá. Nuestra pregunta que vamos a hacer el día de hoy es, ¿cómo puede ser que en Mitzrayim durante 200 años comieron matzá? Cuando salimos, Hashem nos ordena volver a comer matzá. Imaginemos nosotros una persona que lo metieron a la cárcel y durante 10 años comió pan y frijoles, tortillas y frijoles. El día que sale, ¿qué es lo que tiene que comer? Imagínense que llega a su casa y su esposa le preparó tortillas con frijoles. Cualquier persona se molestaría de eso. Llevo 9 años, 10 años comiendo eso. Me vuelves a dar de comer eso. ¿Cómo puede ser que Hashem hizo que nosotros después de 10 años, después de 200 años, que subimos con matzá, salimos y nos va a dar un premio a Hashem? ¿Y qué nos dice? Matzá otra vez. Es ilógico. Según lo que explicamos del Sefor, no puede ser que se entienda, porque Hashem quiso compensar para que no recuerden eso para mal. Pero el Saba Mikelem dice una explicación muy bonita. Nosotros creemos que salimos en Pesaj de la esclavitud a la libertad. Y es real. Ya no somos esclavos de Paró. Pero Hashem nos quiso dar un mensaje. Aunque tú estás saliendo de la esclavitud, no quiere decir que eres libre. Lo único que hiciste es cambiaste de patrón. Antes eres esclavo ¿de quién? De Paró. Ahorita sigues siendo esclavo, pero ya no de Paró. Ahora eres esclavo ¿de quién? De Hashem. Cambiamos de dueño. No porque nos salimos de Egipto ya no somos esclavos. Nosotros tenemos que seguir siendo esclavos. ¿De quién? De Hashem. ¿Qué es ser un esclavo? Un esclavo es el que hace todo lo que su patrón quiere y está dispuesto a hacer lo que el patrón quiere. Cuando salimos de Mitzrayim, Hashem nos ordena muchas mitzvot y dice, ya que te quede en Mitzrayim, tengo el derecho de obligarte a hacerlo. Claro, porque nos compró como esclavos, pero no esclavos de él. Pero hay una diferencia muy grande entre ser esclavo de Paró, del faraón, o ser esclavo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que el ser esclavo de Paró no te da nada en la vida, pero ser esclavo de Dios te da todo en la vida. Porque al momento que tú eres esclavo de Él, te acercas a Él, te apegas a Él y vas a tener muchísimo pago en el Olam Haba. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Entonces preguntamos por qué se come matzá y dijimos, hay un motivo por el que lo comíamos en Mitzrayim y uno cuando salimos de Mitzrayim.
Cuando salimos de Israel nos apresuraron, y por eso es lo que le tenemos que contestar a nuestros hijos. ¿Sabes por qué comemos matzá? Porque nos apresuraron a salir. Número 2, la segunda pregunta es, ¿por qué comemos maror? Y la respuesta es, maror viene de la palabra mar. Mar quiere decir amargura. Nosotros comemos maror para recordar la amargura que tuvieron nuestros padres cuando estaban esclavos en Egipto. Y por eso, para recordar esa amargura, tenemos que comer. Pero ustedes se dan cuenta, la lechuga no es tan amarga. Al principio es dulce, nada hasta el final se siente un sabor amargo. Eso es para representar cómo los egipcios nos esclavizaron. Al principio era bonito, nada más nos pagaban bien. Después empezó la amargura y por eso comemos la lechuga, que eso representa al principio dulce y después amargura. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que nosotros recordar la amargura si ya estamos libres? Y hay 2 respuestas a eso. Una, dice el Rambam, Lizkor Yemea Raab Yemea Tova, para recordar los días malos cuando estás bien. Porque cuando una persona está todo bien y recuerda que hubo momentos que no le fue tan bien, eso le provoca agradecer más a Dios. Recuerda cómo estábamos sufriendo y mira dónde estás en una mesa rica con todo delante junto con tu familia. Cuando una persona recuerda esos momentos, es una de las cosas que motivan más a la persona a agradecer. Por eso en el momento que estemos comiendo el maror, que estamos recordando la amargura, es no nada más un momento de recordar la amargura, sino es un momento de recordar la amargura y también dónde estoy. Y por eso agradecerle a Dios. Número 2, se recuerda la amargura para tener humildad. Para saber que aunque ahorita estamos hasta arriba, pero antes no estábamos hasta arriba. Una persona que recuerda dónde estaba, siempre, no se le sube, no se presume. Dicen que una vez el rey iba pasando por un lugar y encontró a un campesino y empezó a platicar con el campesino y vio que era el campesino muy, muy inteligente. Él llegó y dijo, quiero que vengas a mi palacio, quiero que me ayudes porque te veo en ti una persona muy importante. Lo llevó a su palacio y cada vez se daba cuenta de esta inteligencia, de la inteligencia de este campesino. Y empezó a subir hasta que se hizo el tesorero del rey. Él es el que manejaba todo su dinero. Obvio que a la gente que estaba a su alrededor le dio envidia y no aguantaba ver que esta persona, que era un campesino, subió tanto de puesto. En eso van con el rey y le dicen, señor rey, yo sé que usted confía mucho en esta persona y por eso le dio todos sus tesoros, pero ya checamos si es un ratero. Él le roba dinero a usted. El rey dijo, no les creo. Una vez le dijeron, 2 veces, después de varias veces que le dijeron al rey, dijo, pues ya, tengo que hacer caso, vamos a escuchar. Vamos a la casa de este campesino a ver si tiene algo de nosotros. Toca la puerta, es una mansión muy grande porque era una persona muy adinerada. Entran, ¿qué hace aquí usted, señor rey? Vengo a checar la casa porque hay quien dice que era ratero. Y empiezan a checar cuarto por cuarto y no encuentran nada. Esta persona estaba muy tranquila. En eso, llegan a un cuarto. Y este campesino dice, señor rey, por favor, no quiero que abran este cuarto. El rey le da curiosidad. ¿Qué quiere decir? Seguramente aquí está todo lo que me ha robado. Tengo que decir, por favor, no, por favor. Dice el rey, perdón, no te puedo hacer caso. Abran la puerta. Abren la puerta y se encuentran adentro del cuarto un chal, una flauta y una bolsa. Y el rey le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le dice, señor rey, la verdad, yo cuando era campesino era una persona muy humilde. Y usted me empezó a hacer que vaya subiendo de categoría. Y sentí que se me podía subir la presunción y me podía ser muy presumido. Entonces todos los días yo llego a este cuartito, me pongo mi chal, me pongo mi flauta y empiezo a tocar para recordar que yo era un campesino, que era una persona simple. Y así que no se me suba y que no sea presumido. Es lo mismo, nosotros comemos maror para recordar que somos humildes, que podíamos estar menos. Y eso nos da humildad. La tercera pregunta es, ¿por qué todo el año comemos sentados y esta noche tenemos que comer reclinados? La respuesta es, porque
este día salimos a la libertad. Y una persona, no nada más salimos a la libertad, sino también tenemos que comportarnos como unos reyes. Porque nosotros, aunque somos esclavos de Hashem, pero somos sus reyes. Mamlechet Kohanim, Akadosh Baruj Hu, Hashem, hizo, nos categorizó a nosotros como reyes. Y el día que nos hicimos como pueblo, que es el día que salimos de Mitzrayim, ese día quiere que te comportes como un rey. Pero no porque quiere que todo el año seas ese tipo de rey, sino que te sientas importante. Ustedes saben que la halajá dice que es mejor que tú no te sirvas la copa de vino, sino que te la sirven, que alguien te la sirva. Derech serará bekavod, con que te honren. ¿Por qué? Para que tú te sientas un rey. Pero no nada más el rey. Entonces todos los días del año me voy a sentir un rey de esos. No. Hashem nada más quiere que tú te sientas importante, que te sientas arriba, que te sientas, wow, yo soy importante delante de Hashem. De todo el mundo, nosotros somos los elegidos. Sentirte con orgullo de eso. Una noche al año, sí, siéntete orgulloso de que eres un rey. Y por eso te reclinas para tomar así, cómodo, con comodidad. Y eso te hace ser una persona mejor tú durante todo el año. La cuarta pregunta. ¿Por qué se remoja 2 veces? Remojamos el carpaz, el apio, en agua con sal. Y el jaró y el maror se remoja con jaroset. Según como explican los mefarshim, los jajamim, dicen que nada más esta pregunta es para que pregunte el niño. Y no hay una respuesta clara. Pero vi en el libro de Ramatityahu Solomon, Matenat Haim, que él explica algo muy interesante. Nosotros sabemos que los Yehudim llegaron a Mitzrayim. ¿Pero por qué llegaron a Mitzrayim? ¿Por qué llegamos a Egipto? Todo empezó cuando Jacob vino, nuestro padre, hizo diferencias entre Yosef y sus hermanos. Él quería más a Yosef. Y los hermanos les entró un odio muy fuerte. Y por lo tanto decidieron que lo iban a matar a Yosef. Lo echaron a un pozo. Y después de un momento decidieron, mejor no, lo vamos a vender. Y así llegó Yosef a Egipto. Cuando lo vendieron y lo llevaron a Egipto, para contarle a Jacob vino, ¿cómo le contaron? Remojaron la túnica que tenía Yosef en sangre, la llevaron delante de su papá. Y le dijeron, mira, la remojaron en sangre, ¿es de tu hijo? Sí, y Jacob pensó que su hijo se murió. Estábamos ya en Mitzrayim, y después de muchos años, fue la esclavitud, fue que salimos. Antes de salir de Mitzrayim, Hashem nos ordenó algo. Nos ordenó, van a agarrar y van a remojar esopo y van a pendar con eso la puerta para poder salir de Mitzrayim. Está escrito que cuando iban a salir de Mitzrayim, se hicieron grupos y grupos de ayudarse unos a los otros. Agarraron el esopo, lo unieron, lo metieron a la sangre y pintaban las puertas, y eso fue lo que los salvó. Vemos que llegamos a Mitzrayim por envidia entre hermanos. Se envidiaban, hubo envidia entre los hermanos de Yosef y Yosef. Y eso provocó que venga toda la esclavitud, esa envidia que hay de hermanos. Y ahí que remojaron la túnica en sangre. Pero también para salir, hubo unión en el pueblo de Israel. Agarramos un atado de sopo para decir, Hashem, estamos unidos, y automáticamente lo remojamos, pintamos la puerta y Hashem nos salva. ¿Por qué hay esclavitud? Porque hay envidia entre nosotros. ¿Por qué hay salvación? Porque hay unión entre nosotros. Llega la noche de Pesaj y remojamos 2 veces. Una para recordar el carpaz, el apio, lo remojamos en agua con sal, que representa las lágrimas, para recordar que todo lo que llegamos a Mitzrayim, lo que llegamos a Egipto, fue porque hay envidia entre nosotros. Al final remojamos el maror con el jaroset para demostrar que también para salvarnos tenemos que remojar por la unión que tenemos que tener. Si hay unión, hay salvación.